Buenos días, hoy es 2 de mayo del eh, interesante año del 2020 y estamos por empezar la sesión 16 sobre periodismo audiovisual en y redes sociales. Y por esa ocasión nos acompaña Ruth Muñiz, quien es directora de Ruido en la Red. Eh, Ruth trabajó en distintos medios mexicanos. Ella empezó siendo periodista en texto, empezó en el Reforma, un periódico grande y conocido acá en México. Después estuvo a cargo de la sección de opinión, ¿cierto? En La Capital. Sí, la revista La Eh, Capital. una revista mexicana. Y desde hace unos cuantos años entró a trabajar a un proyecto completamente audiovisual que se llama Ruido en la Red. Es un medio social media only, es decir, no tiene un sitio como tal, no tiene una plataforma que sea como, sí, a diferencia del Universal, La Nación, el Clarín, etcétera. Esto es algo que vive enteramente en entornos digitales, en entornos de redes digitales. Y alegremente, Ruth se convirtió en directora de Ruido en la Red hace un año y medio. Sí, hace, año y medio. Entonces se convirtió en la primera mujer directora de Ruido en la Red. Es una periodista que pues, ha intentado revolucionar el propio proyecto a partir de nuevos contenidos y un modelo de negocio. Entonces yo le agradezco mucho que se haya dado el tiempo en estos días de cuarentena para acompañarnos y hablar con nosotros y nosotras. Entonces, como siempre, les voy a pedir que se presenten, por favor, eh, que nos digan si ya desayunaron. Entonces, empezamos con Katia. Hola, yo soy Katia Rejón, tengo 26 años y vivo en Yucatán, México. Hola, Katia. Muy bien. No sabemos si ya desayunó. No ha desayunado. Carla. Hola, mi nombre es Carla, soy ecuatoriana, tengo 27 años y ya desayuné. Muy bien. Ya. Hola, Katia. Hola. Melissa. Hola, soy Melissa, tengo 24 años, soy guatemalteca y actualmente estoy en Buenos Aires. Mucho Muy gusto, bien. Melissa. Justo. Mariana. Hola, soy Mariana, tengo 28 años, estoy en Guadalajara y no he desayunado. Tapatía. Hola. Ay, lo quedaría por unos taquitos de barbacoa roja ahorita. Ay, Mercedes. Hola, ¿qué tal? Soy Mercedes, soy argentina, pero vivo en Nueva York y ahora estoy tomando mi primer café. El primer café del día. hola, Mercedes. Muy bien. David Adrián, por favor. Hola Ruth, soy David Adrián García de Chihuahua, Chihuahua. Tengo 29 años y no he desayunado todavía. Hola, Adrián, qué gusto verte. Igual. Muy bien. Milagros, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Milagros de Ríos, tengo 28 años Todo el y mundo estoy duda en su Lima, edad Perú. ahora. Perdón. Y estoy en Lima, Perú. Y no he desayunado todavía. Hola, Muy bien. Milagros. Johan, ¿Me escuchan? se te escucha. Sí. Perfecto. Hola, mi nombre es Johan Rodríguez, soy de La Habana, Cuba, y tengo 25 años. Hola, Johan. Buenos días. Un gusto. Tatiana. Hola, yo soy Tatiana, estoy en Uruguay, tengo 22 y acá son las 12, ya desayuné, pero igual no hace mucho, recién. Muy bien. Hola, Micaela. Hola, ¿qué tal? Yo soy Micaela Cataño de Asunción, Paraguay y tengo 25 años. Estoy desayunando ahora. Muy bien. Y es fan de los De Rollings y de chiquita. AC/DC, Ah, ok. supongo. Paola. Hola, buenos días. Mi nombre es Paola Santiago. Soy de Guayama, Puerto Rico, aunque vivo en San Juan. Tengo 25
y hoy me levanté temprano porque hubo un terremoto. ¿Qué? ¿De cuánto? ¿Cómo estás, Paola? Hola, ¿qué tal? Sí, todo bien. De 5 en la escala Richter. Ok, Se ok. sintió bastante. Ya, qué susto. Sí. Gabriela. Hola, yo soy Gabriela, soy de Bolivia y ya desayuné hace como media hora. Muy Hola, bien. Gabriela, mucho gusto. Hola. Nicole. No te oímos. Creo que ahí. No. ¿Ahí se me escucha? Ahí. Sí. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Nicole Martín, tengo 25 años y sí, nomás desayuné un budincito y mate hace un ratito. Hola, Bien, qué Nicole. rico. Samara. Hola a todos, yo estoy desayunando. Los saludos de Aguachica, Cesar, en Colombia. ¿Y qué estás desayunando, Samara? Huevito perico, como le llamamos acá, y arepita. Qué rico. Qué Provecho, delicia. cámara. Gracias. Charlie. Barrera. Hola, buen día. Mi nombre es Charlie Barrera, vivo en Buenos Aires y tengo 26 años y no he desayunado tampoco. Muy Hola, bien. Charlie. Team de los que estamos muriendo de hambre. Sí. David Bolaños. Hola, aquí también sin desayunar y recién levantado. Soy David Bolaños de Costa Rica y tengo 27 años. Es la primera vez, de hecho, que creo que digo que tengo 27 años acá porque cumplí relativamente hace bastante poco. ¿Hace cuánto? Hace un par de semanas, pero he faltado a las últimas sesiones y hasta ahora me estoy reincorporando. Ah, ok. La primera vez que te tengo que decir la edad. Pues feliz Y cumpleaños atrasado, David. feliz Muchas gracias. cumpleaños, Josefa. Hola, soy Josefa Barraza, soy de Santiago de Chile y tengo 25 años y ya desayuné, pero muy rápido, pero ya desayuné. Tragué, así que Mucho gusto, Josefa. igualmente. Hernán. Hola, ¿qué tal? Soy Hernán de Lima, Perú. Tengo 24 años. Y sí, ya comí, ya desayuné. Hay que empezar bien el día. Muy bien. Mucho gusto, Muy bien. Hernán. Aranza. Hola, soy Aranza, tengo 23 años de la Ciudad de México y no, todavía no desayuno. Buenos días, Aranza. Buenos días. Ana Frías. Hola, mi nombre es Ana Frías, soy venezolana, tengo 26 años y estoy en Alemania, Hamburgo. ¿Y qué comiste? ¿Qué comí hoy? Hoy comí pan con mermelada, tomé café, no he almorzado, me levanté tarde. Muy bien, se vale, se vale. Horario Camila. Al revés. Hola, ¿qué tal? Soy Camila Barreiro de Buenos Aires, Argentina. Tengo 26 años y acá son las 12 del mediodía, pero igual estoy tomando un té con leche. Ay, qué rico, muy bien. Provechito, Camila. Un gusto. Sebastián Rodríguez. Hola, aquí Sebastián Rodríguez, 26 años, chileno que vive en Barcelona. Yo ya hace un rato que he comido y estaba ahora con un poquito de sueño. Oye, y hoy ya es el primer día en que pueden salir, ¿no? En España. Sí. Se puede salir a hacer deporte por las noches y por las mañanas. Es gente de 14 a 70 años y el resto del día se puede salir a pasear al perro o a los hijos pequeños y poco más. Claro, muy bien. Bueno, pues un abrazo hasta allá, hasta Barcelona, Sebas. Génesis Anangonó. Hola a todos, todas, todos. Lo siento, me conecté un poco tarde porque estaba lavando los platos, había terminado de desayunar, entonces por eso me demoré. Pero bueno, espero que todas y todos estén bien en sus casas, con su familia, y les envío un abrazo enorme. Por aquí las cosas como que van mejorando apenas, pero todavía, o sea, digamos, Guayas, que era la provincia, el epicentro de la tragedia, como que se está estabilizando, pero hay otras ciudades que sí están siendo afectadas, por ejemplo, Santa Elena.
Solo este mes reportaron los 3 alcaldes de los cantones que hay 1.900 personas fallecidas. Sin embargo, el registro civil cuenta como 300. Claro. Entonces, se mejora en un sitio, pero se empeora en otros. Y estamos en eso, ¿no? Igual el gobierno quiere levantar ya la cuarentena, pero no tenemos todavía las medidas como para hacerlo. Claro. Eso, compas. Pues mucha fuerza, Génesis. Gracias. Jessica Domínguez. Bueno, Jessica está en Cuba, en La Habana. Vamos con Mariana Sánchez. Hola, soy Mariana Sánchez, tengo 24 años y soy de Brasil. Muy bien. Génesis Méndez. Hola, ¿cómo están? Soy Génesis, tengo 26 años, soy venezolana, vivo en Santiago y sí, ya desayuné. Qué rico, muy bien. Carlos Mayorga. Hola, soy Carlos Mayorga, tengo 21 años, vivo en Bogotá, Colombia, y ya desayuné. Muy bien. Shari. ¿Aló, Shari? ¿No? Ay, perdón, no había escuchado. Hola, soy Shari, estoy en Caracas, Venezuela, tengo 25 años y ya desayuné. Muy bien. Alejandra Canchanya. Hola, soy Alejandra Canchanya, tengo 23 años, soy de Lima, Perú y mi roommate está haciendo ahorita el desayuno. Muy bien, Alejandra, eso es todo. Montserrat Saavedra. Ahora sí, sí. Hola, yo soy Montserrat Saavedra de Santiago de Chile, tengo 26 años y también desayuné. Qué rico. Mucho gusto. Liz Oliva. Hola, mi nombre es Liz Oliva, estoy desde La Habana, Cuba, y sí, desayuné rápido un yogur con jalea de melocotón, fue lo que desayuné hoy. Qué bien. Qué rico, Liz. Carmen Victoria. Sí, muy rico. Hola. Hola, vivo en Caracas, tengo 26 años y ya desayuné. Fantástico. Saknikte. Hola, soy Zach, tengo 28 años, estoy en Durango, en la sierra, o sea que hace frío y no he desayunado. Muy bien, Zach. Y por último, Flor Luján. Hola, soy Flor, tengo 27, voy a estar a cargo de la relatoría en redes de esta sesión y desayuné un pedazo de pizza que me sobró de anoche. La pizza fría es lo mejor del mundo. Lo más. Quetzali. O sea, ya me dio hambre. Quetzali. Hola, acá, perdón. Soy Quetzali Rosas. Hola, Ruth. Buenos días. Bueno, mexicana, 32 años. Aún no desayuno. Me estoy quitando la pijama, pero por acá estoy atenta. Por eso no pone su cámara, ya viene. Sí. ahorita la pongo ya. Yo traigo aquí una camisa muy presentable, pero no les voy a enseñar. Bueno, pues muchísimas gracias chicos por conectarse una vez más. Como saben, estamos ya en la recta final de nuestras sesiones de aprendizaje. Y pues nada, qué alegría podernos encontrar y aprender en conjunto. Entonces, pues ellos y ellas son parte de la cuarta generación de la red, la TAM, Ruth. A mí me parece siempre fantástico como observar y conocer esta diversidad de acentos, de edades, de perspectivas. Y pues nada, empezamos. Son todos tuyos, Ruth. Muchísimas gracias. Oigan, pues qué gusto, la verdad estoy muy emocionada, muy agradecida con Jordi, con Ketz por invitarme. Me encanta ver tantas mujeres, la verdad, no lo puedo ocultar. Una de las cosas que yo he tratado de hacer en el tiempo que llevo dirigiendo Ruido es justo tratar de dar más voces a mujeres, no solo dentro del equipo, sino las fuentes que tenemos, etcétera. Bueno, pues les voy a compartir mi pantalla para que empecemos. Les mandé por ahí algunos videos ayer, la verdad es que se me pasó mandárselos antes, por si no los alcanzaron a ver, para que puedan como checar lo que hacemos en Ruido, ya los productos, digamos, como más elaborados. Y bueno, pues
No sé si ustedes tendrían ya alguna idea de qué es el periodismo audiovisual. La verdad es que normalmente cuando uno busca una definición de periodismo audiovisual o como está en el imaginario colectivo, siempre pensamos que periodismo audiovisual es igual a hacer televisión. O sea, generalmente, de hecho, hay libros que la definición de periodismo audiovisual y todos sus contenidos están pues basados en que implica necesariamente hacer televisión, pero lo primero que me gustaría decirles es que eso no es necesariamente así. El periodismo audiovisual no es igual a hacer televisión, aunque sí es parte de. Pero bueno, con la era digital, el periodismo audiovisual también significa muchas otras cosas. Implica productos multimedia, implica podcast también, implica infografías, implica visualizaciones, que no sé qué tan familiarizados estén ustedes, pero en cada uno de sus países la verdad es que hay medios que hacen estos productos increíblemente bien. Los cartones políticos también son una especie de periodismo audiovisual también, e incluso los memes. Que podría que bueno, es como un poco polémico, pero también es al final una forma de transmitir información, de mostrar una postura política y que no tiene que ver necesariamente con texto. Bueno, yo trabajo en Ruido en la Red, como ya les comentaba Jordi, que es un medio nativo digital. Ahorita les voy a pasar un video de 1 minuto y medio súper rápido para que conozcan un poco lo que hacemos, pero sobre todo nosotros nos definimos como un medio que hace periodismo audiovisual por la forma en que construimos el mensaje y los formatos que usamos para distribuir la información. Como bien les dijo Jordi, nosotros preponderantemente estamos en redes sociales, nuestra red más fuerte es Twitter, entonces todo lo que hacemos de información se construye a partir de formatos que únicamente vivan en esas plataformas. Nosotros no generamos notas periodísticas en texto, todo lo hacemos en formatos como los que ustedes ya vieron, infografías, videos, y recientemente con la pandemia incursionamos con podcast. Pero bueno, es una alternativa, una estructura alternativa al texto. En lo audiovisual todas las herramientas son válidas y lo que realmente le da forma es la manera en la que estructuramos y en la que vamos combinando los distintos códigos, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, les paso rápido un video de qué es lo que hacemos en Ruido en la Red. Ruido en la Red es un medio nativo digital que fusiona el rigor periodístico con el lenguaje y la personalidad de redes sociales. Aprovechamos las ventajas del Internet para monitorear el mar de información noticiosa y darte datos verificados para traducirte aquellos temas que son vitales en tu día a día. Porque nos interesa y nos preocupan las mismas cosas que a ti. Compartimos tu enojo e indignación, pero también todo aquello que nos emociona. Y eso se refleja en nuestros productos y en nuestro lenguaje. Como saber si ya hubo otra falla en el metro, qué manifestaciones hay, si asesinaron a otro periodista, si aumentó la interminable lista de desaparecidas o hasta lo último que diga el presidente. También celebramos los triunfos de nuestros hermanos mexicanos, parceros, panas y pibes. Usamos el humor y la sátira como una forma de crítica porque somos mexicanos. Nos emocionan las causas sociales, las personas que quieren cambiar su entorno aportando su granito de arena. Pero también nos indigna la corrupción, la desigualdad, la marginación, las injusticias, los feminicidios, todo lo que impide desarrollarnos como país. Por eso denunciamos e investigamos, explicamos y creamos espacios para darle voz a quienes no la tienen. Creemos que los derechos humanos son incuestionables y su defensa es nuestra bandera. En un país feminicida y machista, sabemos que nuestras voces, las de las mujeres, deben oírse fuerte y claro, también desde el periodismo. Por eso la perspectiva de género es una de nuestras apuestas transversales. Vamos más allá de los encabezados. Contamos no solo números, sino historias, de manera fácil, clara y directa. Hemos perfeccionado nuestras técnicas para que la nota no te la cuenten, sino que la veas de primera mano. Muchos hacen periodismo en videos. Nosotros generamos experiencias audiovisuales en cada pieza de información. Nos atrevemos a hablar de la forma en que otros no lo hacen, a hacer las cosas diferente. No nos quedamos estáticos ni nos encasillamos. Si las redes cambian, nosotros cambiamos. Buscamos colaborar con más personas que quieran hacer las cosas de manera distinta, para hacer ruido no solo en México, sino en América Latina.
Ruido en la red, porque si se tiene que saber, te lo contamos. Listo, a ver. Pues básicamente eso es lo que nosotros hacemos en Ruido en la Red, y con este video no solo quería mostrarles el trabajo que hacemos nosotros, sino un ejemplo de las distintas técnicas que usamos para contar una historia. Si ustedes ven, hay como muchos efectos visuales, el uso de imágenes, de fotografías, de videos, pero también la voz en off, la entonación, la música, todo eso es una conjugación, digamos, de un lenguaje periodístico audiovisual. Aquí les puse también como algunos de los formatos en que nosotros trabajamos. El principal en el que nos hemos enfocado mucho más es en video, sobre todo el último año y medio, videos ya más de largo aliento, casi, pues no me gusta decirles como microdocumentales, pero ya casi son esos, o sea, que nos llevan meses de trabajo tal vez, y que son productos, videos de 20 minutos. Pero también hacemos mucho infografías y videos para redes sociales como este que les voy a mostrar. No sé si lo pueden ver. Quédate en casa. Como vieron, hay mucho recurso también de ilustración, y tratamos todo el tiempo de que haya, nosotros no creemos que la imagen sea algo que sirva para ilustrar un texto. Creemos que son lenguajes complementarios, cosas que vas construyendo un solo mensaje con varios códigos. Y bueno, creo que ustedes en los distintos países desde donde nos ven tienen muchos ejemplos. De hecho, yo creo que el periodismo latinoamericano, sobre todo nativos digitales, han hecho un gran trabajo de innovación con el periodismo audiovisual, y quise traerles varios ejemplos. Tal vez algunos de ellos ustedes ya los ubiquen, pero sí quisiera que nos enfocáramos un poco en la estructura de cómo hacen estos medios para transmitir información periodística, a veces incluso muy compleja. Y que no es necesariamente este periodismo tradicional al que estamos acostumbrados de ver, más la combinación de texto y fotografía, y que sí tiene toda una intención. O sea, no es solamente, para que se vea bonito, obviamente sí tiene un componente de llamar la atención y generar ganchos para nuevas audiencias que también están consumiendo información de una manera distinta, pero que más adelante, cuando les cuente un poquito de cómo son los procesos para construir estas piezas, que tengamos siempre en cuenta que desde el inicio tiene una intención. Y bueno, quise empezar como con el que seguramente todos ustedes ubican, que es AJ Plus en español, que aquí en México es muy conocido, pero hay información de toda América Latina, es un medio regional. Y bueno, yo creo que no hace mucha falta que les muestre, seguramente todos ustedes han visto, pero sí quería que enfatizáramos, por ejemplo, la identidad gráfica que tiene cada uno de los productos, y cómo es esta combinación todo el tiempo de elementos visuales. No solo es como foto, texto, sino tienen como toda una intención, la fuente, etcétera. Otro que a mí me gusta muchísimo en particular, sobre todo supongo que los de Venezuela tendrán más referencia de ellos, pero si no, el Ampli es, no sé si ubican el Chigüire Bipolar, pero es un medio de sátira en Venezuela. La verdad es que a mí me encanta, o sea, se me hacen muy creativos. Y el Ampli es como parte de este proyecto que encabezan periodistas venezolanos que ahorita están radicando en Miami.
Y a mí se me hace muy interesante la apuesta porque, por ejemplo, les voy a mostrar un pedacito de un proyecto que ellos armaron para poder explicar toda la trama de Odebrecht en formatos que implicaban sátira, que implicaba ilustración y que implicaba traducir un tema tan complejo de explicar, pues en algo que fuera muy digerible para audiencias que pudieran consumirlo, por ejemplo, en Twitter o en YouTube. Les pongo un pedacito de este por si no lo han visto. Bienvenido a tu primer día en el Departamento de Operaciones Estructuradas. Gracias por la oportunidad. Aquí nos encargamos de convertir el sobreprecio de las obras de infraestructura en dinero limpio. ¡Wow! ¿De dónde salieron esas figuras? Le pusimos LSD a tu café. Aquí aprenderás a hacer pagos sin ser detectado por personas que no quieren el progreso o también conocidas como autoridades. Para eso, debes cumplir estos sencillos pasos. Primero, necesitas crear varias empresas de maletín para mover el dinero entre ellas. ¿Empresa de maletín? Así es. Una empresa inexistente sin oficinas ni empleados. También las llaman empresas fantasma. ¿Ese es Gasparín? No. No tenemos los derechos. Soy Gaspartón, el fantasma de los paraísos fiscales. Luego de tener estas empresas fantasmas, ahora necesitamos fabricar contratos falsos. Pueden ser de asesorías ficticias, como una consultoría sobre ingeniería o sobre qué ropa es más adecuada para tu perro en alguna época del año. En otoño nada mejor para un Shar-Pei que un hermoso cardigan color crema. Muy bien, ya estás aprendiendo. Luego de tener el contrato falso, depositamos el dinero en las cuentas de esas empresas fantasmas. Debes transferir en cuentas diferentes las veces que sea necesario para que el dinero sea más difícil de rastrear que el ladrón de almuerzos de la oficina. ¿Y debo tomar alguna medida de seguridad? Por supuesto. Ahora, presta atención a estos tips. Utilizar apodos para nuestros clientes políticos es la mejor forma de mantener lejos a las autoridades. Puedes usar el nombre que quieras, como Viagra, Barbie o Drácula. ¡Qué nombres tan ridículos! Ay, aprendiz, esos fueron los más serios que utilizamos. También, si algún banco te pone limitaciones con sus regulaciones, ¿qué podemos hacer? Compramos el banco. Exacto. Me gusta cómo piensas, aprendiz. Te va a ir muy bien en este negocio. Y recuerda, por tu buen desempeño, recibirás un bono. ¿Y cómo me lo pagan? ¿Con gift cards? No, usando el mismo departamento de operaciones estructuradas. ¿Qué esperas? Comencemos a mover dinero y bienvenido a Odebrecht. Perfecto, estoy listo para empezar a trabajar. Mejor espera unas horas hasta que se te pase el efecto del café. Me encanta, la verdad es que yo soy muy fan de los del Ampli. Pueden ver toda la serie en su canal de YouTube. Son 3 videos en el que explicaban como todo lo que implicó en los distintos países de América Latina Odebrecht. Pero si se dan cuenta es la construcción de un storyboard, el hacer la animación. En algún momento Juan Andrés, que es la cabeza del proyecto, me contaba que esto les lleva meses. O sea, muchas veces las piezas de periodismo audiovisual y por eso a veces es un poco más complejo, requiere más planeación, no pueden salir en un día, generalmente, a menos que sean productos pues mucho más concretos o una técnica mucho más simple. Son proyectos mucho más ambiciosos que requieren además un equipo multidisciplinario, que ahorita les voy a contar un poquito más de eso. Otro ejemplo que seguramente ustedes tal vez tengan referencia es Pictoline, que en México es muy famoso, pero sé que también en América Latina lo conocen mucho. Y bueno, les puse una digamos, de los productos en redes sociales que vemos todo el tiempo, pero a mí me gusta que han transitado también a otro tipo de productos. Ya no son estos bacons, como ellos les llaman, que puedes encontrar todo el tiempo en Twitter y en Instagram y en Facebook, sino que también han aprovechado al equipo de ilustradores que tienen para hacer otro tipo de productos, como este, que no sé si han visto en sus redes, que son entrevistas. No se las voy a poner todas, pero... Creo que es importante que haya personajes femeninos, no solo poderosos, sino de todo tipo. Creo que hay que llenar la ficción de gran variedad de personajes femeninos porque es necesario, la ficción acompaña y ayuda a pensar a la...
ahí si ustedes se dan cuenta, ese formato en específico, ellos lo usan todo el tiempo para las entrevistas que están haciendo, que es otro recurso, digamos, para que no sea únicamente el audio en un video con una foto, que es normalmente lo que vemos en algunos medios con alguna plequita. Y a lo que voy con eso es que también el periodismo audiovisual, no todos los formatos a lo mejor se pueden adaptar tan fácilmente. Generalmente la crónica, el reportaje, las entrevistas son géneros periodísticos que tienden mucho más a usarse en el periodismo audiovisual y que sí tienen distintas salidas y que lo que, digamos, ha sido la huella de cada uno de estos medios es la creatividad y los equipos con los que han podido resolver cómo traducir ciertos temas a distintos formatos. El otro que me gusta muchísimo y que se me hace un muy buen ejemplo de periodismo audiovisual, que no necesariamente nos remite justo a televisión o a video, es el Surti de Paraguay, que tal vez muchos de ustedes no lo conozcan, pero de verdad tienen que echarle un ojo. Es un equipo muy joven. No sé exactamente cuánto tiempo tienen. Yo estoy suscrita, tienen un canal de WhatsApp, por ejemplo. Ellos tienen página y casi todos sus formatos están muy pensados en que su audiencia los consume a través del móvil, a través del celular. Entonces, bueno, ellos por WhatsApp envían este tipo de infografías o bacons tipo Pictoline, pero como muy con su estilo. Yo creo que han de enviar unas 3 o 4 por semana. Para ellos WhatsApp es un canal importante de difusión de su información, pero también tienen investigaciones que ellos han pues pasado a formatos pues muy dinámicos y muy visuales. Les voy a enseñar que se ve mucho mejor. O sea, todos estos formatos están pensados para celular sobre todo, pero bueno, aquí para efectos de que todos lo puedan apreciar. Es una historia, o sea, si ven, son de los más recientes. Ideas para sustituir los besos en tiempos de coronavirus. Todo el tiempo son mensajes muy concretos, son ilustraciones. Ellos vas como scrolleando para ir viendo la historia. Son textos muy cortos y lo que es preponderante en ellos es la imagen, ¿no? Y además ya tienen igual un estilo de ilustración ya muy característico. Creo que ellos ganaron el premio Gabo de Innovación, si no mal recuerdo, en 2018. Son muy buenos, de verdad se los recomiendo muchísimo, pero es otra forma de traducir un producto periodístico en un lenguaje audiovisual que no necesariamente es un video. Bueno, a ver, déjenme, me regreso un poquito. Hay nada más un aporte. El Surti cuenta la leyenda que empezaron a utilizar este formato porque los datos de internet, los planes de datos en Paraguay son muy caros, entonces era mucho más fácil que la gente pudiera hacer scroll sobre una historia en vez de que tuvieran que hacer clic y llevarlos a otra página, a otro enlace, como suele pasar en un medio tradicional. Y a partir de ahí, un poco el concepto que siguen ellos es justo el scrolly telling, ¿no? O sea, es como una historia que puedas leer simplemente de scrollear a partir de ilustraciones, texto y un poco de contenido audiovisual. Sí, me encanta eso que dices porque justo empezar a acuñar otros términos que se adapten mucho mejor a los formatos y a la manera en que estamos nosotros generando información. La verdad es que no son, ahorita les mostré como 2 ejemplos sencillos, pero el Surti hace también periodismo de investigación, o sea, se ha metido a investigaciones transnacionales. Participaron recientemente el año pasado en algo que tenía que ver con las iglesias y cómo estaban metidas con los gobiernos y en el que había 10, 12 países involucrados. O sea, no lo sencillo del lenguaje audiovisual no está peleado con lo complejo que puede hacer la información. Ahí es mucho de cómo tú lo traduces, cómo lo explicas, encontrar las maneras. Y viene justo, esto que dice Jordi es súper importante porque el Surti empezó a entender a su audiencia, a quién estaban dirigiéndose, cómo iban a llegarle y cómo estaba consumiendo esa audiencia la información en otros medios y cómo ellos podían llegar y romper un poco para llamar la atención.
Y hay otros medios que yo creo que ellos mismos no se asumen como que hacen periodismo audiovisual. El Faro, yo creo que todos ustedes lo conocen. Yo creo que el papá de todos los medios digitales en América Latina al que todos aspiraríamos a llegar. O sea, como es un medio, un equipo que yo admiro muchísimo y que hace muchos años que los sigo. Y en especial quería mostrarles esta pieza que a mí me parece completamente periodismo audiovisual, a pesar de que justo uno de los sellos del Faro son sus grandes textos narrativos, pero también son capaces de generar otras piezas y de contar una historia tan compleja como la masacre del Mozote, que no sé si todos están familiarizados con ella, pero échenle un ojo a este trabajo, porque, por ejemplo, aquí que entiendo que les llevó más de un año armarlo. Lo que hicieron ellos con su equipo fue buscar a sobrevivientes de la masacre del Mozote, que tiene más de 30 años, entiendo. Y lo que hicieron fue, con un caricaturista mexicano, de hecho, recrear estos testimonios, como estamos hablando de un hecho que tiene décadas que sucedió, que era muy difícil tener, más bien imposible tener imágenes, videos o poder acreditarlo de otra forma. Lo que hicieron fue literal animar el relato de cada uno de los sobrevivientes que entrevistaron. Además generaron un micrositio que a mí me parece súper bonito. Y les enseño nada más un pedacito de uno de los videos. Hay varios, están en YouTube y están en su página. Pero es completamente una animación. Creo que no se ve. Mi nombre es Fidel Pérez Pérez, tengo 43 años de edad. Aquí estamos en el caserío Flor del Muerto, Cantón Agua Blanca de Cacao Pérez. Bueno, ese día, el 11 de diciembre, nosotros andamos siempre en el grupo No lo vemos. En la guinda que Creo que no se está viendo, Ruth. andamos en el grupo de gente ¿Mande? porque estaba No se está viendo, creo. ¿No le están viendo? Solamente escuchamos. Ah, a ver. Quizás podés sacar la pantalla compartida y volverla a compartir, que a veces eso funciona. Sí, a ver, déjame ver. Ok. Espérenme un segundito. A ver, ustedes me dicen... Sí, ¿ya lo pueden ver? Sí. Ok. Dentro de la zona, a ver por dónde nos íbamos a ir, viendo a ver por dónde podía uno pasar el día o la noche, porque no había dónde quedarse, porque por todos lados estaba el operativo, entonces no había dónde estar estable o en una caja no podía tampoco no en los montes. Cuando nosotros topamos con los soldados en la madrugada, fue donde subió toda la disparazón de los soldados hacia la gente, y cada quien corrió por su lado en la madrugada, en la noche, porque sin luz, en los barrancos, por donde fuera, mi papá logró agarrarlo a mí de las manos, al otro hermano menor de la otra mano, y él ayudándole a mi mamá con la niña de 3 días en los mismos brazos, caminando a ver por dónde nos íbamos. Era bien fuerte la disparazón en la noche, no solo disparos, sino que también habían granadas que caían cerca hacia donde se dio el ruido de la gente, porque era bastante el grupo de gente que... No se los pongo todos porque son más o menos largos, son como 5 videos, pero es otro ejemplo de un medio que no se asume como hacer periodismo audiovisual, que de hecho es un medio cuyo uno de sus sellos particulares es justo los textos narrativos, pero que también han encontrado formatos en los que pueden desempeñar esta técnica. De verdad los invito a que lo chequen. Y hay más ejemplos de periodismo audiovisual, pero en este primer bloque quería que viéramos eso, ¿no? O sea, no, el periodismo audiovisual no solo es hacer televisión, no solo es ilustrar un texto, sino implica buscar maneras de construir un mensaje periodístico que, o sea, voy a obviar toda la parte de que... obviamente tiene que ser información verificada, el rigor que implica cualquier producto periodístico, que nos conste, tener evidencia, etcétera. Esa parte la voy a obviar, solamente me voy a enfocar como mucho en la estructura. Y creo que estos son ejemplos de medios que además la están rompiendo en América Latina, que son... nuevas formas de que las generaciones como ustedes también tengan más opciones para poder pues, transmitir cualquier mensaje. No sé si quieran que vayamos a algún, a las preguntas que tengan.
No sé ahí, Jordi. Ay, no los puedo ver yo. Si tienen preguntas, que hagamos como una pausa. Tú dime, Jordi. Hola, hola. Creo que se levantó. Sí, creo que no está. Pero bueno, déjenme ver. Creo que había algunas preguntillas por ahí. O si quieren ustedes, ¿alguno tiene alguna pregunta hasta aquí? Vamos a tomar preguntas entonces. ¿Quieres dejar de compartir pantalla, Ruth? Sí. Ahí voy. A ver, empezamos con Shari. No sé si es algo que ya tienes contemplado en la presentación, pero quería preguntar precisamente por lo de los roles al momento de hacer estos trabajos. O sea, más allá, por ejemplo, de los ilustradores o los videógrafos, normalmente, o que es lo común en cuanto al personal, a los recursos humanos que se necesitan para hacer, por ejemplo, un trabajo como en el del caso del surtidor o del faro, que no solamente tienen ilustración, sino también tienen video, animación y un montón de cosas. Entonces, me llama la atención, pues eso, qué tanta experticia se necesita para poder construir un trabajo de esto. Sí, me encanta lo que me preguntas. No había metido algo en la presentación específicamente de eso, pero sí. Un tipo de periodismo como este es muy distinto. En un periódico, una redacción normal, está el reportero, está el editor y el diseñador que arma la página, generalmente, y bueno, los fotógrafos. En el caso, por ejemplo, de Ruido en la Red, sí es un equipo que se construye distinto. Hay reporteros, hay redactores multimedia que justo están mucho más enfocados en la construcción de los guiones. Se necesita editores de video, se necesita realizadores audiovisuales, que no es lo mismo, se está quien levanta la imagen, pero también se requiere gente que piense en toda la parte de preproducción, de buscar los sets donde se van a grabar, que cheque que todo el equipo esté bien, que haya como una coordinación, sí va a haber varios entrevistados que si todos se van a grabar el mismo día, que llegue cada uno a su hora. O sea, es un equipo muy distinto al que normalmente vemos en una redacción tradicional. Hay, por ejemplo, en Ruido en la Red tenemos infografista, tenemos a un diseñador, que es también distinto a los que editan el video. Estamos apoyándonos, ahorita no lo tenemos de planta, pero en gente que nos ayude mucho más con la parte de sonido, que es apenas algo en lo que estamos entrando. Musicalizar un video no es solo como ponerle ahí la cancioncita que nos gusta y tal, tiene que ir también mucho con el tono del tipo de trabajo, del tipo de piezas. Si estamos hablando, o sea, no podemos ponerle la misma música el video en el que estamos contando que la gente le aplaude a los médicos o al personal en esta pandemia que la música que le pondrías a un video en el que hablas de desaparición forzada, por ejemplo. O sea, ahí también requieres como un expertise. O en las videocolumnas que nosotros hacemos, tenemos en la barra de opinión, es obviamente en video también. Ahí hay como mucho énfasis, por ejemplo, en que incluso los silencios, o sea, a veces algo que uno de los columnistas quiere destacar, lo que funciona es justo que no haya nada más que su voz, y eso es una manera de enfatizar algo, por ejemplo. Y es, o sea, como un equipo multidisciplinario que va como poniendo cada uno lo que sabe, su expertise, la parte que le corresponde en procesos que la verdad, en la experiencia en Ruido en la Red es de las cosas más difíciles, de construir esos procesos, de cómo va encajando cada pieza, quién participa en qué parte del proceso. Eso es algo que nosotros seguimos aprendiendo, que seguimos cambiando todo el tiempo, que implica que todas las partes estén en comunicación. O sea, no es una actividad que pueda hacer cada uno de los elementos por separado. O sea, como yo soy el reportero, ya armé mi guión, se lo paso a edición y ellos harán bolas con la edición del video. Siempre es como algo en el que tienen que estar en continua comunicación.
yo creo que en Ruido en la Red, y yo supongo que en varios de estos medios, pues debe haber al menos unos 5 o 6 tipos de perfiles distintos. Y si además ya lo complementamos con la parte de la distribución, porque una cosa es como la manufactura del producto, pero en nuestro caso, por ejemplo, que son redes sociales, pues el equipo de audiencias es indispensable. O sea, la parte de, incluso para elegir qué formato funciona en cada plataforma, que eso sí es algo que les voy a contar un poquito más adelante, para saber qué funciona, qué necesitamos a alguien que también, pues a lo mejor no es quien es el experto en hacer la entrevista ni en editar el video, pero sí en cómo va a funcionar el producto al final. Oye, Ruth, y en seguimiento a la pregunta de Shari, ¿cuál dirías tú que es el equipo mínimo como para hacer un buen contenido audiovisual? El mínimo así, o sea, nosotros cuando empezamos, de hecho antes de que yo llegara a Ruido, con lo que se trabajaba era un reportero y un editor de video. Generalmente ese reportero pues tenía que hacer su guión y él solito lo revisaba y hacer la verificación de información, y el editor de video pues tenía a veces que levantar imagen también y hacer toda la parte de musicalizar. O sea, tienen nociones, varios de estos profesionales tienen nociones de alguna otra de las partes del proceso, pero sí es lo ideal como que haya una expertise. Pero si digamos, es el equipo mínimo, Ruido empezó con 4 personas. O sea, eran 2 reporteros, un editor de video y el que coordinaba. Claro. ¿Y ahora cuántos son? Ahorita somos, contando a los columnistas, 30. Sin contar a los columnistas, 25 personas. Ok. O sea, sí, eso habla mucho también del nivel de especialización que ya han ido adquiriendo. Que se requiere, sí. Justo cuando empezamos a ver que ya no era suficiente, por ejemplo, las piezas que construíamos al principio tenían mucho que ver con que nosotros retomábamos información de otros medios, o sea, textos, la investigación que ya era un boom en el día. Ahora sí que la de 8 del día, lo que hacíamos era retomarla del medio y construir un producto audiovisual a partir de un texto generalmente. De hecho, nosotros casi que trabajábamos todo el tiempo con textos de alguien más y lo transformábamos en un video que tenía salida a través de nuestras redes, obviamente siempre con los créditos y generalmente con el permiso de la fuente original, pero a través de irnos especializando, de ir creciendo, pues también las producciones originales, o sea, el que nosotros ya generáramos la información, implicó que necesitáramos diversificar al equipo, justamente. Muy bien. Johan, por favor. Sí, ¿me escuchan bien? Sí. Yo tenía una observación, una pregunta un poco, y hablar un poco de los roles profesionales. Ay, se corta un poquito. Incluso de la... Sí, Johan. Ay, no te entendemos nada. Se estimula que un poco el periodista que sepa hacer todo eso. Sí, Johan, lo siento, se empezó a cortar mucho y casi no te entendemos. Ay, creo que se congeló un poquito. Sí. Bueno, le voy a escribir a ver si la puede poner por escrito. Ok. Y Liz. ¿Sí me escuchan? ¿Te escuchamos? Sí. Sí, yo quería preguntar un poco, creo que adelantaste que ibas a hablar más adelante respecto a los formatos, porque a veces no me queda claro qué formato utilizar, no solo para qué tipo de redes, sino también respecto al contenido que tenemos, ¿no? ¿Cómo va mejor? ¿Cómo llega mejor a los públicos? ¿Qué formato elegir? Y eso me causa un poco de ruido, y que si lo vas a tratar más adelante. Sí. La verdad es que, digo, a reserva de que ahorita les cuente un poquito cómo son los procesos con nosotros, es un poco un ensayo y error, no hay una fórmula exacta. Es mucho de ir conociendo las plataformas, la audiencia, e irte preguntando también cuál es la forma más eficiente de explicar algo.
de repente, por ejemplo, en Ruido nos pasó, nos pasó que ya estábamos como muy casados con el video y todo queríamos hacerlo en video, por ejemplo, ¿no? O sea, ya como que le habíamos agarrado el modito y había cosas y notas e información que podía explicarse mejor en una infografía, por ejemplo, cuando estás hablando de procesos, generalmente funciona más una infografía porque puedes en un solo vistazo entender como todo lo que te quiero explicar. Cuando estás hablando de una historia de vida, por ejemplo, pues sí es mucho más rico que sea en video, que haya narración, que haya varias voces. Por ejemplo, en el caso de lo que les enseñé del Ampli, era pues un tema tan complicado para explicar en un video de 2 minutos que sacas en redes sociales que implicó casi hacer, de hecho ellos por eso lo dividen en 3, y pensando en que, ¿qué es lo que quiero decir? O sea, yo lo que quiero es que este tema tan complejo lo entienda audiencia que no está para nada familiarizada con el periodismo de investigación. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil? Pues voy a irme a la parte de animación, animatic creo que le llaman ellos. ¿Por qué? Porque eso me va a implicar usar un lenguaje mucho más coloquial, usar cierta sátira, usar un tono mucho más desenfadado que me haga que el formato de mi producto pues sea mucho más eficiente a que si lo hago en un video entrevistando incluso a los periodistas que en los distintos países han intervenido en la investigación, pues a lo mejor no iba a ser la manera más eficiente. Creo que el formato, además de tener que ver con la plataforma, responde a qué es lo que quieres decir y qué es lo que te hace más eficiente ese mensaje. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si Johan se volvió a conectar, no lo veo. Creo que no. Creo que se perdió. Creo que se salió. Entonces, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Chicas, chicos. ¿No? Si no, para continuar entonces. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta yo? Claro, claro, Nicole. Con respecto al guión, Ruth, porque estamos con una compañera viendo de empezar a hacer formato audiovisual de periodismo de investigación, cortito, como para difundir más ese contenido. Yo estudié comunicación audiovisual, sin embargo no estoy tan familiarizada con la cámara y bueno, todo eso. Entonces te quería preguntar, esta semana voy a escribir mi primer guión audiovisual. ¿Qué tips o qué forma es quizás, como esta pregunta que hacía Jordi, lo básico, lo elemental para empezar, como para guiarme en este primer guión? Ay, es súper buena tu pregunta porque, miren, casi siempre los primeros guiones que nosotros armábamos sí eran muy basados en los guiones de televisión, que son 2 columnas en las que únicamente es como el texto y lo multimedia, ¿no? O sea, con qué va a ir acompañándose cada parte o cada cuadro del video. La verdad es que algo que nosotros hemos ido entendiendo es que ahorita de hecho les puedo mostrar un ejemplo de un guión que nosotros tenemos y que a lo mejor cuando lo veas de primer momento va a ser como, eso es súper complicado, pero creo que el mejor aprendizaje que tenemos nosotros a la hora de hacer los guiones es que entre más especificaciones haya, más fácil va a ser para el editor entender y poder traducir lo que el reportero está diciendo. O sea, puede ser, es como que tú desmenuces lo más posible todo como te estás imaginando el guión. De hecho, a ver, déjame busco uno para que puedas como verlo, bueno, para que puedan verlo todos. Espérenme. Les comparto pantalla y después, de hecho, eso se los puedo también mandar si les sirve. ¿Ahí lo ven? Sí, lo vemos. Nosotros, este es el formato de guión generalmente que armamos. Antes teníamos solamente estas 2 columnas
que es como lo usual. En algunas televisoras, por ejemplo, ni siquiera usan columnas, sino más bien como que son los inserts y les van metiendo con colores, van identificando la instrucción para el editor. Pero a nosotros se nos ha hecho mucho más sencillo esta parte y como ven, como que hay mucho detalle, ¿no? O sea, es la parte del texto, si lleva subtítulos, aquí cuál es el nombre del clip, con qué puedes ilustrarlo, si no quieres solamente ver a la persona hablando, la pleca y generalmente ahorita aquí no, porque este es un guión de una producción original, pero cuando estamos retomando imagen de algún otro lado, aquí le ponemos también la fuente. Y, Perdón, Ruth, ¿qué es la pleca? La pleca es el nombrecito del entrevistado, o sea... También lo conocen como supers en algunos lugares, pero es eso cuando estás hablando y sale aquí abajo, Jordi Meléndez, director de Distintas Latitudes. Exacto, esa es la pleca. Acá le decimos el zócalo. Ok. Insert, órale, debería tipo Pictoline de... Habrá que hacer fíjate, eso estaría bueno, un glosario de términos latinoamericanos para que todos entendiéramos muy bien cómo lo llaman. Incluso aquí en México, o sea, sí me ha tocado que, por ejemplo, gente que viene de redacciones tradicionales, por ejemplo, para mí un editor es el editor de video, pero en una redacción normal el editor es el editor de texto y para mí ese es el redactor, o sea, como que sí, ahí los términos pueden variar, pero la pleca en este caso se refiere justo a lo que allá llaman zócalo. Y si ves, porque además como en este guión hay varios entrevistados, entonces para que el editor no se equivoque en ningún momento en quién es quien está hablando, y todo el tiempo ponemos, ¿no? O sea, como de dónde a dónde, de qué minuto a qué minuto de este clip, porque puede ser que este clip sea más largo. Aquí, por ejemplo, ¿no? Ilustrar con aspectos de esta liga y le damos, es como darle todo desmenuzado al editor para que ya solamente lo vaya como armando, o sea, como que nosotros le dimos todas las piezas y no dejamos nada a su interpretación, aunque sí hay una parte creativa de los editores, en tanto ya tiene que ver más con técnicas de edición, con transiciones, con cosas, texturas que le quieran poner al video, pero de primer momento te diría que el mejor consejo para hacer un guión es que seas lo más específica posible. A nosotros nos funcionó armar más columnas para poder desmenuzar más fácil el guión, pero pues creo que eso puede servirte. Muy bien, muchas gracias. Entiendo que Johan logró reconectarse, pero no lo veo. Entonces, Ana Frías, adelante con tu pregunta. Sí, mi pregunta es, ¿cómo estoy escribiendo intros para un podcast y quería hacer como presentaciones para cada invitado? Cuando lo escribía, me parecía que sonaba, o sea, leyéndolo sonaba perfecto, pero a la hora, o me gustaba, digamos, tenía como un ritmo, pero al momento de leerlo en voz alta o de grabarlo, había como variaciones, había cosas como que no estaban funcionando. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué recomiendas tú a la hora de hacer, siendo un formato diferente entre la escritura y la voz? ¿Qué tips o qué recomendaciones tienes como para tratar de construir un mensaje que sea como más directo y como que entre dentro de ese mundo auditivo? Te diría que todo el mundo del podcast es un formato completamente distinto. O sea, en Ruido, por ejemplo, Real, llevamos 2 meses haciendo podcast y cada capítulo que llevamos 6. Encontramos como mejores formas, porque el primero obviamente fue un desastre. Creo que es complicado, o sea, yo no tengo todos los elementos para contestar tu pregunta porque es un formato al que nosotros apenas le estamos entrando. ¿Qué es lo que sí hemos entendido en este mes y medio de empezar a hacer podcast? Obviamente el guión es muy distinto al de video. Aquí no tengo yo un ejemplo porque hay una persona en específico que se encarga de eso y él es el que arma los guiones y hace las entrevistas, pero los guiones radiofónicos son distintos. Lo que sí nos ha quedado muy claro es que
por ejemplo, en el caso de nosotros, que es un podcast pensado se llama Aislados Nunca, lo pueden encontrar en Spotify, y lo que nosotros queríamos era que la gente que estaba en cuarentena y que estaba en la pandemia se sintiera acompañada y que de alguna forma era como tener a alguien que aunque solo sea la voz, te está acompañando, es como si lo tuvieras al lado. ¿Qué es lo que nosotros hemos ido encontrando, tratando de mejorar? Que justo no sea una estructura, aunque sea periodístico, tan formal, que sea algo que la gente pueda sentir empatía, que pueda sentir como que la construcción de las oraciones o de la forma en que vas hilando las entrevistas o el cómo está relatando la voz ahora sí del podcast sea mucho más cercana, que sea mucho más familiar. Nosotros le decíamos mucho a Enrique, que es la voz de nuestro podcast, que sea como, o sea, que comparte los detalles mínimos, sea muy descriptivo y como que empatiza mucho. Imagínate que tú estás platicando con alguien al lado y cómo podrías generar esa comunicación. ¿Por qué? Porque el podcast es como un formato que es, o sea, tú traes tus audífonos y lo traes ahí. O sea, es como un audio de WhatsApp, que es como medio invasivo un poco, que no es lo mismo como un formato audiovisual, que a lo mejor hay cierta distancia entre el producto y tú. Creo que el podcast es mucho más personal, o sea, algo que tiene que haber, que generar como una conexión con quien está escuchando, que no es lo mismo, por ejemplo, a un programa de radio, ¿no? De noticias, no es un noticiero de radio, sino es como un formato que tiene que implicar que la construcción de tus oraciones y de cada parte del podcast sea como todo el tiempo mucho más informal y mucho más como si acompañaras. Pero te digo, la verdad es que sí es un formato al que nosotros apenas le estamos entrando porque sí tiene toda una estructura distinta. Igual lo que me dices me ha servido mucho, así que muchas gracias, de verdad. A ti. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias, Ana. No sé si hay alguien más. A ver, dice Johan, nos escribió su pregunta, ¿vale? Ok, sí. Dice, mi pregunta iba de cuán importante era estudiar a las audiencias de tu medio audiovisual. Jordi hablaba de un medio que comenzó a hacer sus productos porque en el país la conexión es cara. Por ejemplo, eso en Cuba sería funcional. A lo mejor más ilustración audio que video, porque el acceso a datos es muy caro. No sé si se entendió. Sí, de qué tan necesario, o sea, creo que conocer a la audiencia es uno de los elementos principales antes, o sea, como es parte de la planeación de tu producto. O sea, tú no puedes como hacer un video, generarlo ya, tener la postproducción y luego pensar a qué audiencia se lo quieres dar. O sea, no solo por el tipo de construcción del lenguaje que vas a usar en tu pieza periodística, sino incluso el formato. Esto que decían del Surti, ¿no? De saber, a ver, cómo consume la información la gente a la que le quiero hablar o la que ya me sigue. Hay un trabajo ay, no me acuerdo cómo se llama el medio, pero no sé si tú recuerdes, Jordi, esto que sacaron este trabajo de los audios de los sobrinos de Maduro. Sí, no sé si fue algo de Flores, es algo de... Pero o sea, lo que ellos hicieron básicamente en esta investigación era generar audios de WhatsApp para poder transmitir esta investigación. Uno, porque temían que obviamente les bajaran la página de internet, como sí puede pasar en Venezuela. Y también porque era una forma mucho más fácil de que la gente pudiera transmitirse. O sea, si a mí me llega a mi WhatsApp este audio con esta investigación y estas revelaciones, fácilmente yo lo puedo compartir y era mucho más difícil que el gobierno de Venezuela pudiera impedir como la difusión de este trabajo. Eso implicó que obviamente las chicas que lo hicieron sabían perfectamente cómo se consume información en su país y cuáles son los riesgos de los formatos a los que ellos querían acceder. Creo que en YouTube, por ejemplo, mucha gente en vez de tenerlo embedeado en su página, lo que hacen es subirlo a YouTube porque es una plataforma que muy poco probable alguien va a tirar. O sea, tendrías que, sí, o sea, es como mucho más seguro.
Creo que sí, el conocer a tu audiencia es vital para saber en qué formatos. No es lo mismo tratar de explicarle Odebrecht a periodistas de investigación que lo van a entender de una con ciertos términos, a una audiencia que a lo mejor no tiene ni idea de lo que está pasando en Perú, de lo que está pasando y cómo esa trama ha unido a todos los países, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que hace el Ampli es recurrir a un formato mucho más coloquial y mucho más casi caricaturesco para que la gente pueda ver, pueda entender todo el proceso, pero además como que haya un gancho, ¿no? Haya un formato innovador. Entonces creo que sí, la audiencia, conocer a la audiencia para elegir el formato y construirlo, sí es vital. Muchas gracias, Ruth. Si no hubiera más preguntas, continuamos entonces con el siguiente bloque. Nos pasamos al siguiente bloque, ok. A ver, espérenme tantito. Ahí está. Listo. Ay, espérenme un poquito. Ahí está. Bueno, ¿cómo se construye este periodismo audiovisual? Ya hemos estado hablando un poquito de eso también, pero creo que lo principal es eso, que tengamos muy claro qué es lo que queremos decir, porque el canal y el código determinan el lenguaje, lo que hemos estado platicando. O sea, nosotros en Ruido en la Red hemos aprendido cómo a identificar de acuerdo con la plataforma, la manera en la que vamos a construir ese producto. De hecho, justo estamos en esta transición de empezar a implementar formatos específicos de la misma nota para las distintas plataformas. No es lo mismo, por ejemplo, sacar un video de 2 minutos en Twitter o 3 minutos, te permite hasta 10, pero la verdad es que la gente no se queda a ver tanto tiempo en Twitter, a generar una información en stories de Instagram, por ejemplo, o poder tener un producto en una plataforma como Spotify. Como que cada uno tiene sus especificidades y depende mucho de qué quieres decir, la elección de, pues incluso de la parte de investigación que tú quieras transmitir. Por ejemplo, de repente nosotros nos pasa que cuando hacemos el guión generamos videos que son muy largos. No sé, por ejemplo, aquí en México el año pasado hicimos un video sobre el aniversario del incendio de la guardería ABC. Para los que son de México sí deben tener más referencia, pero para los que no, hace 10 años creo que se cumplieron, de un incendio donde murieron más de 40 bebés, ¿no? Que tuvo que ver negligencia de la guardería y gubernamental en no verificar las medidas de protección civil de esta guardería, que fue como un suceso en México muy conocido y que nosotros quisimos como entrevistar a los papás de algunos niños que fallecieron para ver cómo han sobrevivido esta tragedia, porque además ellos se convirtieron casi que en actores políticos sociales por la lucha que emprendieron para buscar justicia para los niños. Y no era lo mismo lo que nosotros queríamos transmitir entrevistando a 3 papás que van a contar cómo sobrevivieron a esta tragedia, al hecho de perder a sus bebés en un hecho tan trágico. Es algo que difícilmente vas a poder transmitir esa emoción que nosotros queríamos en un video de 2 minutos. Forzosamente tenía que ser un producto mucho más pensado, que implicara que recurriéramos, por ejemplo, a imágenes de archivo, que les diéramos voz a ellos, pero que también, sobre todo los primeros años, hubo muchas marchas de los papás de la guardería de ABC. Entonces era rescatar las exigencias que ellos llevan años pidiendo y era imposible pensar que en un video de Twitter podía quedar todo como nosotros queríamos transmitirlo, porque al final lo que nosotros queríamos hacer era, a ver, cada año se hacen notas de un aniversario más de la guardería ABC, pero generalmente no hablamos, y menos los papás que siguen en la exigencia de justicia de sus hijos, de que sí hay vida después de todo esto que les ha pasado, ¿no? O sea, que no solo les cambió porque pues perdieron a un hijo y además se empezaron a organizar para exigir justicia, sino qué pasó con ellos después, si algunos tuvieron más hijos, etcétera. Era como darles este tiempo e implicaba hacer un video que pues todo el tiempo estuvo pensado para la plataforma de YouTube porque no había
manera, y para Facebook, que también te permite colocar videos más largos, algo que en Instagram no se hubiera podido apreciar igual, por ejemplo, ¿no? Y ahí tiene que ver eso, conocer las plataformas y desde el principio saber qué es lo que queremos decir. El periodismo audiovisual es esta conjugación de códigos, ¿no? O sea, esto que les decía, es cómo tejes un producto informativo, no solo como con elementos por separado, sino cómo va jugando, qué rol juegan las palabras, la música, los efectos sonoros, la imagen, el tono de lo que tú le quieres decir. Eso tiene que ver más como con una editorialización, como con a ver, yo quiero llegar a que la audiencia le quede claro este mensaje, y lo que les decía hace rato, ¿no? Incluso los silencios también juegan una parte importante cuando nosotros construimos periodismo audiovisual. La estructura, pues depende de cada formato. Lo que les decía hace ratito, no es lo mismo armar un video para YouTube que un podcast, pero creo que sí hay ciertos elementos que son comunes a todos, que tienes que ser muy claro, tiene que ser algo sencillo, que no es igual a ser simple, o sea, simple es más bien como ser directos, ser muy precisos con la información. Si ustedes ven, por ejemplo, un video de AJ Plus, una de las chicas que trabaja ahí me decía, es que a veces es complicado porque obviamente para no invadir el cuadro y para que tenga como todo la estética que tiene ya el medio, pues a lo mejor tienes que dar una idea en 3, 4 palabras, y eso a veces es muy complejo. Entonces hay que buscar como ser precisos, los conceptos imprescindibles. La verdad es que es muy fácil ahora en Internet, por ejemplo, y nos pasa a nosotros muy seguido, que, por ejemplo, en un formato tradicional, en una redacción normal, en un texto, pues tu editor a lo mejor te va a decir, pues tu texto tiene que ser de 20,000 caracteres porque estás limitado de alguna manera por algo físico, porque el periódico no le va a caber más que 20,000 caracteres. En lo digital es mucho más fácil caer en la tentación de que, como no hay un límite físico, tú puedas extenderte. Y no necesariamente es positivo, porque a veces no solo este dicho de menos es más, sino que sí hay muchas cosas, mucha paja, muchas veces las declaraciones, hay solo algunas cosas que valen la pena, otras que puedes parafrasear, y es mucho cómo vas construyendo tu narrativa y ser muy precisos con lo que quieres decir para no ensuciar tu producto, para que lo que digas y la forma en que lo vas tejiendo sea exactamente el pedacito de hilo que tú querías poner. Y bueno, sí, la estructura narrativa, ¿no? O sea, si lo vas a contar de una manera cronológica, si te vas a ir por puras entrevistas y luego una recreación, o sea, ahí va a depender del tema, de lo que quieras decir, pero algo que nosotros hemos intentado trabajar mucho es en el storytelling, ¿no? O sea, en cómo cuentas la historia. No es lo mismo para nosotros contar un hecho de corrupción, si los ventiladores se están dando a sobreprecio en tal estado durante esta pandemia, a contar pues el drama de una mamá que lleva 10 años buscando a su hija y que no hay pistas. Ahí tiene que ver mucho cómo construyes, y creo que el secreto para saber cuál es el storytelling correcto tiene que ver con la intención. Y algo que para nosotros en Ruido es fundamental es cuál es la emoción que quiero generar. Como nosotros trabajamos a partir de redes sociales, algo que hemos aprendido es que trabajamos a través de las emociones. Por eso nos funcionan muchos de los productos, porque no es solo el dar información y ya, el darte el dato y el transmitir la información de la misma manera en la que estamos compitiendo con un montón de medios, y sobre todo en la era digital, además con gente que sin ser periodista está también transmitiendo información. Y a nosotros nos ha servido mucho tener siempre en el centro qué emoción quiero generar. Quiero que esto es algo que nos debe generar empatía, que nos debe indignar, que nos debe generar emoción, orgullo, o sea, tener como muy presente, además de qué es lo que quiero decir, qué emoción quiero generar. Creo que son como las dos cosas clave para nosotros. Y bueno, lo que les decía, sí es posible traducir información compleja a un lenguaje audiovisual. Les digo, chequen los videos del Ampli, creo que es para mí un ejemplo muy bueno de cómo
puedes contar algo que puede parecer complejo en algo pues mucho más sencillo y digerible. En Ruido en la Red, ¿cuál es nuestro proceso? La verdad es que ahora que nosotros hacemos producciones originales, que no todo el tiempo estamos ya haciendo videos con base en la investigación de alguien más, pues es como nosotros sí hacemos notas del día, sí tratamos de generar 2 o 3 productos al día que tengan mucho menos producción, digamos, o que sea menos complejo. El proceso más fácil para nosotros es pues, generar la idea, buscar el personaje, quién es el personaje de lo que nosotros queremos decir, porque al final estás construyendo justo este storytelling, ¿no? O sea, de qué forma lo voy a contar. Siempre hay un personaje, aunque no necesariamente el personaje es humano, una persona. Puede ser un concepto, por ejemplo. Lo siguiente que pasa es que una vez que el redactor, el periodista ya sabe de qué va a hablar, ya sabe quiénes son sus personajes principales y ya sabe qué emoción quiere generar, empieza la parte del reporteo, de hacer las entrevistas, de buscar la información y de escribir el guión. Ya que el reportero como más en solitario armó el guión, en este paso también a veces interviene el realizador audiovisual que va con ellos a levantar imagen, a veces el infografista porque lo que va a contar pues no podemos tener acceso a ello. Por ejemplo, un trabajo que vamos a sacar próximamente tiene que ver con la corrupción en las cárceles y bueno, no podíamos meter cámara a las cárceles. Entonces la reportera entró como visitante y lo que hizo fue observar, escribir todo y que un infografista, un ilustrador pudiera hacer la recreación. Ya una vez que tenemos el guión, entra ya un proceso como de producción, de armar con los editores cómo va a ir, cuál es el orden. Generalmente los editores, desde que se genera la idea, están todos participando. O sea, no crean que el editor de video entra ya que el guión está hecho. Muchas veces esta parte creativa de ellos nos ha ayudado a ver de qué forma o qué elementos podríamos nosotros darle para facilitar como la traducción de esta información. Una vez que hay como una primera versión del video, tanto el reportero que lo hizo como la coordinadora de información hace como un check-in de que esté bien armado, de que coincidan, todo esto que venía del guión, ¿no? De que las plecas sean correctas, de que sea la música y la imagen que venía indicada en el guión. Generalmente siempre hay cambios, porque también a veces una cosa es lo que uno imagina en el guión, pero sí hay a veces cambios o esto creo que quedaría mejor en voz en off o esta imagen creo que no nos ayuda, podemos quitarlo, etcétera. O sea, como que siempre hay una parte en la que pulimos información y luego se publica. Esto nos puede llevar entre 3 y 4 horas mínimo, o sea, los productos que hacemos diario, digamos. Tenemos como distintos niveles de productos, algunos que nos llevan un mes, unos que nos llevan 4 meses y otros que podemos hacer 30 videos a la semana. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, que es básicamente como la parte del proceso, más lo que ya les he contado del tipo de equipo que nosotros tenemos. Claro. Chicos, chicas, hasta aquí alguna pregunta extra, adicional, aprovechen. ¿No hay preguntas? Entonces, yo creo que vamos muy bien de tiempo, Ruth. Nos queda justo la última media hora. Sugiero que entonces... a ver, espérame, ahí no sé si alguien... no sé, Mercedes, ¿tú tienes alguna pregunta? No. Hola, ¿qué tal? No, yo no tenía ni una pregunta, solo mi wifi no está andando muy bien, entonces se me estaba desconectando. Pero sí, yo trabajo en un programa acá de televisión y bueno, trabajo como editora de video. Así que me encanta todo lo que estás hablando y me identifico en muchas cosas. Creo que sí, el trabajo en equipo es muy importante. También somos pocas personas, entonces muchas veces termino haciendo más cosas
que igual me gusta, pero qué sé yo, el sonido, la edición, las imágenes, el guión, es todo un mundo aparte y es mucho trabajo, ¿no? Em, sí, muchas veces me gustaría tener más tiempo para editar o para trabajar en ciertas cosas. Lo que sí te quería preguntar es, siempre el dilema que tengo yo es que es como que me tienen como, bueno, tiene que ser 5 minutos, o tenés que poder explicar, me piden que explique esto en 2 minutos. Y yo a veces realmente creo que la gente no, es mucha información para 2 minutos. Entonces, no sé, cómo, qué sé yo, creo que estoy buscando formas de reinventarse o de cómo poder explicar temas complicados a través de distintos, no sé, Sí, o qué criterios utilizan para saber claro. qué dejan fuera, ¿no? Es súper difícil, la verdad. Creo que de hecho quien hace periodismo audiovisual para televisión la tiene más compleja. Es casi como la estructura del periódico. O sea, ahí no tienen como la limitación física, pero sí de tiempo. O sea, mi nota tiene que ir en 3 minutos y pues, lo que quepa en 3 minutos. Digamos que nosotros la fortuna que tenemos es que pues estando en redes sociales y en lo digital, pues tienes como distintas opciones para hacer, pero cuando nosotros, por ejemplo, ahora durante la pandemia, la reportera que hace investigaciones especiales, que pues obviamente está ahorita en su casa también, y no queríamos como solo estar haciendo notas del día, sino sí queríamos hacer productos que no fueran tan elaborados, que nos llevaran 3 o 4 meses, pero sí que sí, quizá ella pudiera resolverlo en una semana, semana y media. Y era un reto porque eran productos que sí queríamos que vivieran, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Entonces ahí sí teníamos la limitación de no pueden ser más de 10 minutos porque es lo máximo que la plataforma nos deja, pero son productos que no es la nota del día, que sí implica que a lo mejor entrevistó a 2 o 3 personas. De hecho, creo que uno de los links que les pasé es uno de esos videos que hicimos. Y es complicado porque de repente era como, a ver, queremos contar lo que están viviendo las personas con familiares desaparecidos en una época en la que te dicen quédate en tu casa y para ellos implica deja de buscar. Y dejar de buscar para alguien que lleva 10 años sin saber dónde está su hijo, su mamá, su hermana, pues era muy complejo y como que contrastaba mucho con esta petición colectiva de quedémonos todos en casa. Pero para ellos era como, lo que tú me pides es, o sea, no puedo dejar de buscar ni un solo día. Entonces queríamos como reflejar, ¿no? Cómo estaban ellos viviendo y además que también en el colectivo ya no estuviera la idea de que buscar a los desaparecidos solo implicaba literalmente buscar, o sea, ir a los campos, desenterrar fosas, etcétera, sino que había otras alternativas y cosas que los papás y los familiares podían hacer quedándose en casa, ¿no? O sea, ayudando a la fiscalía a construir líneas del tiempo, contextualizar, etcétera, ¿no? Entonces, pero era muy difícil entrevistar a la comisionada a la encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda, a 3 colectivos de familiares y además ir como ilustrando y los stands en los que la reportera también habla y dice algunas cosas que tienen más que ver con la intención editorial y se quedan muchas veces cosas fuera. O sea, creo que al final nuestra primera versión era como de 17 minutos y teníamos que cortar casi la mitad. Era como, tiene que quedar de 9 minutos y cuando tú ves el producto completo, o sea, sí es esta sensación de, no, pues es que todo me parece importante. Pero creo que sí ahí, sí, o sea, es bien difícil y casi por eso uno nunca se puede autoeditar, porque para quien lo hace es como, esto, no todo, o sea, si lo puse es porque me parecía que era muy importante, pero creo que hay que verlo como ver qué es lo imprescindible, o sea, dejamos muchas frases muy buenas, por ejemplo, de los papás fuera, porque al final también es como, si tienes tan poquito tiempo, aunque los 3 papás hubieran dicho una cosa súper bonita y muy emotiva, todos querían dar el mismo mensaje, entonces con que lo diga uno es suficiente. Y otro va a dar otra partecita del mensaje, o sea, como que ir quitando.
es difícil porque tienes que despegarte de tu producto, o sea, tienes como que dejarlo descansar un poquito, que a veces en ritmo de televisión o incluso nosotros, aunque, o sea, en redes sociales, pues no es tan, o sea, no es como, bueno, ya hice mi guión, me quedó más largo, me voy a ir a comer y a pensarle y entonces al rato regreso y le corto, o sea, a veces tiene que ser todo mucho más rápido, pero sí es como buscar despegarte o a lo mejor incluso mostrárselo a alguien más del equipo y decir, a ver, ¿qué es lo que tú le quitarías? O sea, ¿qué cosas se están repitiendo que yo no estoy viendo porque ya le agarré mucho cariño a mi guión y a mi producto y a mi entrevista? Y creo que al final es eso, o sea, como las partes sin las que no se entendería el mensaje. O sea, otras pueden ser mucho más como para acentuar la emoción o tal, pero sí, si tu mensaje se entiende sin eso, es algo de lo que puedes prescindir. Es duro y yo creo que es la parte que más odiamos siempre, pero también hace que la audiencia que tiene sus propias dinámicas de consumo y que a lo mejor de esos 10 minutos que tú le dejaste de todas formas solo va a haber 5, pues, ¿qué es lo que tú no te gustaría que dejaran de ver ellos? O sea, que es como lo que, o sea, por lo menos que alcancen a consumir esta parte. Creo que eso, pues, es una parte. Puede Muchas ser. gracias. Gracias. Carla Crespo. Sí, yo tengo una pregunta por acá. Al ser ustedes un medio nativo digital, ¿cómo hacen para sus ingresos económicos? Porque te pongo un ejemplo. Acá hay muchos medios que están queriendo migrar, de medios tradicionales que quieren migrar a lo digital, pero en sus piezas audiovisuales ponen publicidad que hace mucho ruido, así como el tipo pleca era la palabra, como créditos. Entonces eso hace mucho ruido y ustedes no sé cómo, bueno, aparte de las reproducciones y todo eso que da YouTube, ¿cómo es su ingreso principal para mantener un equipo de 30 personas? Sí, pues la pregunta de los 64,000. Algo de lo que he tenido que trabajar este año y medio, que bueno, justo la pandemia como que nos puso en una situación compleja, pero antes, te voy a platicar de antes de que el mundo estuviera a punto de acabarse, qué es lo que nosotros estábamos haciendo. Es una empresa privada, entonces los primeros 2 años casi todo fue de los dueños, ¿no? O sea, los inversionistas. Era completamente, como era algo, ellos, digamos, se dedican a otros negocios. Entonces, era solo una plataforma desde la cual ellos querían como ganar relevancia, no ganar dinero. Entonces, como que como era un equipo chico que apenas estaba empezando tal, no había como no les implicaba un gasto mayor, una inversión grande. Era un equipo de 4 personas. Creo que los primeros 2 años éramos a lo más como 8 personas. Conforme el equipo fue creciendo y el proyecto también fue creciendo, cuando yo entré algo tenía como muy claro que no podíamos solo depender de que ellos quisieran seguir sosteniendo ruidos, sino generar un modelo de negocios que no es nada sencillo. O sea, la verdad es que no es como algo de, bueno, me voy a dedicar todo este fin de semana a generar el modelo de negocios de mi medio y ya. Lo que nosotros vimos es como, a ver, no queremos publicidad gubernamental, por ejemplo, porque algo que caracteriza mucho a Ruido, sobre todo con este tono de sátira que tenemos muchas veces, es poder criticar al que sea. De hecho, nosotros empezamos como mucho haciendo como parodia y sátira y burlándonos de los políticos que estaban en ese momento, que no eran el gobierno actual, y algo que nos empezó a generar mucho engagement con la audiencia y fue como de las cosas por las que empezamos a crecer. Entonces no queríamos depender de ningún compromiso que tuviera que ver con el gobierno de ningún nivel. Aunque sí creemos que al final la publicidad es algo que debería tener como una mejor forma de reglas más claras para repartirla, porque al final es, pues también hay un presupuesto destinado para eso que viene de nuestros impuestos, pero no queríamos que fuera el mayor porcentaje como veíamos que eran los medios tradicionales, que además veíamos que había como no solo una gran dependencia al gobierno en turno, sino también eso implicaba constantes crisis y despidos en los medios. Nosotros como que empezamos a ver, qué es lo que sí podríamos hacer, qué otras formas podríamos tener para generar recursos.
Y como nos empezamos a enfocar en video, vimos en la técnica, más que en el contenido, una manera de encontrar una diversificación de ingresos. Y lo que hicimos fue como dividir a Ruido en el proyecto periodístico, en el que genera información, y también una agencia de contenido para terceros, que nos implicaba hacer videos para alguien más, que sobre todo tuviera formatos para redes sociales, que era como los formatos que nosotros ya dominábamos, y que no implicara distribución en nuestros canales. Es decir, por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando todo el año pasado a Cinemex. Entonces, lo que hacíamos era literal generarle un video a Cinemex de lo que fuera del estreno, pero no salía, o sea, tú nunca vas a ver en Ruido un video de Cinemex como publicidad, como comercial, sino literalmente era como hacíamos la producción, se lo entregábamos y ellos lo distribuían en sus propios canales. Empezamos a hacer como eso con algunas marcas y era como justo en el momento en el que estábamos, además de esta parte de la monetización de YouTube, que nos había costado como un año, pues poder cumplir con todos los requisitos que YouTube te pide para poder monetizar tus videos. Estábamos también en la parte de empezar a planear eventos de recaudación. Pero sí, o sea, era como buscar distintas formas porque en algún momento, al final, los inversionistas pues vienen de la misma escuela del periodismo tradicional que todos conocíamos y en su cabeza la forma de generar dinero sí tenía que ver con la publicidad. Y costó mucho trabajo que ellos entendieran que por los formatos en los que nosotros trabajamos y sobre todo que es a través de redes sociales, era muy difícil que, o sea, que nosotros hiciéramos un video de X nota y de repente apareciera, o sea, se interrumpiera el video a la mitad y saliera el logo de alguna marca o de algún gobierno, o como tú dices, ¿no? Que hubiera como créditos de alguien más, o sea, como que rompe el ritmo del propio producto. Y además te quita credibilidad, creo que con la audiencia. O sea, cuando alguien se mete a Twitter y quiere ver un video, no quiere ver los comerciales. Si en YouTube ya empieza a ser como muy molesto que cada 4 minutos tengas que esperarte 5 segundos para darle clic y quitar el anuncio, pues en redes sociales, sobre todo en Twitter, que era como nuestra plataforma más fuerte, pues era casi un suicidio para nosotros. O sea, era como, no nos va a funcionar. Pero creo que es eso, o sea, es aprovechar la técnica que nosotros teníamos, o sea, nosotros no vendíamos el contenido porque nos parecía que eso no es ético. Lo que hacíamos era vender la técnica de lo que estábamos haciendo, generar videos o generar GIFs o generar ilustraciones para poder como tener esa parte más fuerte. Bien, muchas gracias por esta detallada explicación del modelo de negocio. Eso merita toda una, casi que un diplomado aparte. Sí. Tenemos que confesarles que hace unos días Ruth y yo nos echamos una llamada larga, donde platicábamos de nuestras mutuas incertidumbres con esta situación pandémica. Y creo que, de hecho, sí, deberíamos de tener una sesión, quizá la última tendría que ser una sesión específicamente de modelo de negocio. Sí, es súper importante, pero sí, esta pandemia realmente nos cambió el panorama, creo que a todos los que ya veníamos como construyendo un caminito y de pronto nos cambiaron la jugada muy, muy cañón, pero bueno. Johan tiene una pregunta sobre los guiones. Es algo que creo que ya más o menos platicaste hace un momento, Ruth. Okay. Entonces, si quieres solamente hacer como un repaso breve. Johan está en Cuba y él pregunta, ¿cómo construyen los guiones? ¿Qué patrones siguen? Y si hay alguna guía, no sé, algunas recomendaciones sobre cómo construir un guión audiovisual. Sí, bueno, pues un poco les mostraba hace un ratito un ejemplo de cómo nosotros armamos esos guiones. Eso le voy a mandar un par a Jordi para que se los haga. Sería súper bueno. Y lo vean. De hecho, yo creo que les voy a mandar el guión y el link del video para que vean cómo al final queda el producto, porque de repente solo ver el guión como que no se entiende tanto. Pero creo que vas como...
como agarrando cierto, no sé, hay como, no hay fórmulas como tal, pero sí vas teniendo cierta estructura que te es más fácil para contar ciertos temas. Por ejemplo, este que les contaba de los familiares de los desaparecidos, para nosotros era mucho más fácil, por ejemplo, entrar con un carrusel de imágenes que sin que nadie nos dijera nada, ya nos ponía en situación. Pero va a haber otros temas en los que haya un byte súper bueno y tu primer cuadro sea esa declaración que es súper fuerte y que te engancha. El cómo construyes el guión tiene que ver un montón con qué quieres decir, con de qué tema estás hablando y qué formato vas a utilizar. Yo imagino que un guión como los videos de AJ Plus, por ejemplo, son mucho más concretos, o sea, mucho más, o sea, es menos texto, es más, son productos mucho más cortitos y ahí el guión quizá es distinto. Acá lo que les contaba un poquito, les daba como recomendación lo que a nosotros nos había servido mucho, era ser lo más específicos posibles, ¿no? O sea, desglosar y desmenuzar, que el reportero o que quien esté armando el guión, todo como se lo está imaginando, lo ponga, lo deje por escrito, deje las indicaciones, aunque hay cosas que puedan parecer muy obvias, es mejor no dejar a la libre interpretación de quien va a traducir ese guión y dejarle solo la chamba de la parte creativa visual, que eso también es importante, pero sí como que ser muy específicos y tener muy claro qué va a ir en cada parte. O sea, sí es como que tú te imagines primero o sea, casi que tú te lo hagas primero en la cabeza, cómo sería, con qué entraría. Incluso ahora nosotros estamos ya empezando como que la reportera diga que tenemos una biblioteca de música a la que tenemos como derecho, entonces darle el acceso a ella, generalmente solo la tenía el equipo de edición, ahora decirle a la reportera, ¿sabes qué? Échate un clavado a la música que tenemos y que podemos usar para que tú misma nos digas cuál podría ir, con qué te lo estás imaginando, porque también habla de la intención de lo que quieres decir. Pero eso, o sea, depende un montón de qué quieras decir, pero creo que el tip más grande que podría darles es eso, que lo más desmenuzado que puedan ustedes tener ese guión va a ser mucho más fácil que que quien sea el editor que lo tome, lo haga como ustedes se lo fueron indicando. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que ahí te están chuleando tu guión. Gracias. Entonces, vámonos ya con el último bloque, que son justo... Sí, es súper rapidísimo. Los tips. ¿Qué cosas hacer y qué cosas no hacer? La verdad es que es un poco largo y hay como muchas experiencias que podría contarles, pero creo que terminando esto habrá que hacer alguna ronda de mezcales o algo y ya les puedo contar más en corto cosas. Pero dos o tres cosas que se me hacían como muy importantes dejarles claro. ¿Qué sí hacer? La planeación es vital. O sea, la parte de sí tener claro qué quieres decir, a quién se lo vas a decir, qué formato usar, qué equipo va a intervenir, en dónde vas a grabar, etcétera. Eso es fundamental. El trabajo multidisciplinario, ¿no? O sea, el pelotear ideas, el poder compartir, el reportero puede tener como muy claro el tema, pero a lo mejor no sabe cómo traducirlo a la parte audiovisual. Eso es algo que también hemos aprendido mucho. Todos los reporteros con los que trabajamos venían antes de texto, venían antes de generar notas para formatos impresos y no es igual porque no es lo que les decía, no es como ilustrar algo o solo dividir un texto en cuadritos y ya ese es tu video, ¿no? O sea, sí tiene que ver con cómo quieres traducir a este lenguaje audiovisual, qué es lo que quieres contar, cómo lo vas a mostrar. Y eso la verdad es que quienes son más expertos en la parte visual, que generalmente son los realizadores, los editores de video, pueden aportar mucho desde el inicio, ¿no? O sea, sí pueden decirle a la reportera, ¿sabes qué? Cuando vayas y entrevistes a fulanita o el editor al realizador, ¿sabes qué? Necesito que sí tomes muchos aspectos no sé, si vas a hablar de la historia de una familia que tiene bajos recursos económicos, pues ver cómo está la casa, cómo visten, qué tiene en la mesa, o si vas a hablar de un tema de, la familia de un desaparecido te va a abrir las puertas de su casa y te da chance de mostrarte el cuarto de la persona
que sigue buscando, pues ver como detalles, o sea, como que te pueden ayudar a enriquecer esas cosas que a lo mejor al reportero no le dan un dato para su nota, pero que a nivel visual sí va a enriquecer mucho el producto. Conocer a tu audiencia, o sea, creo que estos tips son varias de las cosas que ya les he estado contando. Conocer a la audiencia y saber sus hábitos de consumo y las cosas, los temas que les interesan, me parece fundamental. A veces, o en Ruido hemos descubierto mucho que de repente los periodistas tendemos como mucho a subirnos en un banquito y decir, a ver, público, escuchen lo que vamos a decir porque yo les voy a decir qué es lo importante que tienen que saber. Y a veces nos llevamos muchas sorpresas si nos detenemos a escuchar a la audiencia. ¿Qué son las cosas que les importan? ¿Cuáles son los temas que les están preocupando? Y a través de eso empezar a construir productos que generen de inicio mucho más, pues sí, engagement y conexión con esta audiencia. Y eso, lo que les decía hace rato, tener claro qué emoción quiero transmitir desde el inicio. O sea, saber qué es lo que voy a provocar con el video, la infografía, el GIF, la foto que voy a sacar. ¿Qué cosas no hacer? No es un texto ilustrado. O sea, nos pasaba mucho en Ruido al principio, sobre todo cuando no eran tanto trabajos nuestros, sino que estábamos pasando un texto a armarlo en video. Lo que hacían mucho los chavos era literal copiar párrafos de la nota para no también cambiarle nada al autor, o sea, decirlo como él lo había dicho y solo dividirlo en cuadritos e ilustrar, ¿no? Texto, foto. Era como, no, o sea, los productos audiovisuales, el periodismo audiovisual tiene su propia narrativa, su propia estructura y hay que construirlo desde cero, aunque los datos fundamentales ya los tengas, pero implica una construcción de un producto completamente nuevo. Si no conoces un formato, no lo uses. A nosotros nos pasa mucho. Instagram es una plataforma que apenas estamos también conociendo y que de repente no la atinamos muy bien. ¿Qué puede ir en el feed? ¿Qué puede ir en stories? Si no conoces bien un formato, mejor no lo experimentes porque puede ser que no llegue el mensaje que tú quieres dar. Y eso, cada plataforma tiene su lenguaje. Nos pasaba mucho también que el mismo video, yo creo que eso nos pasó los primeros 3 años, el mismo video que poníamos en Facebook, lo poníamos en Twitter, lo poníamos en YouTube y no funciona así. Cada plataforma tiene su audiencia, su propio lenguaje, su propio código y creo que eso sí implica más chamba, o sea, a nosotros nos implica que de un mismo producto el editor tenga que trabajar en 3 formatos distintos, pero es una forma más eficiente de llegar. O sea, de nada me sirve tener un solo producto y sacarlo en todas las plataformas que tenga, en todas las redes, si va a haber una en la que no nos van a pelar para nada, no vamos a ser relevantes. Ahí es como estarle gritando al vacío, o sea, creo que... Y listo. Muchísimas gracias. Ahí tienen todos mis datos por lo que necesiten. Les puedo dejar igual la presentación si la quieren. Sí, estaría fantástico. De hecho, yo te pediría, Ruth, tú ya estás conectada. Te mandé, o sea, te puse en copia con todos los chicos en un correo justo sobre esta sesión. Sí. No sé si sobre ese correo nos podrías pasar la presentación y el guión, tal vez. Ok. Y sí. Nos quedan unos minutitos antes de despedirnos. Mercedes, ¿tú tenías una pregunta? Sí, me gustaría saber, Ruth, cuál es tu opinión, ya que ahora nos vemos limitados a, por ejemplo, nosotros muchas veces salíamos a filmar o hacíamos entrevistas en el estudio, pero bueno, ahora utilizamos Zoom o otras plataformas, ¿no? Me gustaría saber cómo ustedes se están reinventando y si conoces también otros medios que te pareció interesante, cómo se reinventaron o... Me gustaría saber tu opinión sobre eso. Y un favor, Ruth, si puedes dejar de compartir la pantalla para que la grabación salgas tú más bien. Ahí está. Listo, gracias. Listo. Sí, ha sido todo un reto, la verdad. O sea, para nosotros, justo que trabajamos todo el tiempo con imagen, ha sido muy difícil. Al principio lo que hacíamos era seguir saliendo a grabar, pero como solo, o sea, con todas las medidas de precaución, la reportera como en un horario muy específico, no, ya saber, tener muy claro a dónde íbamos y tal, pero entre más
se endurecieron, como digamos, las medidas. En el caso de México, cuando nos las autoimpusimos, porque gubernamentalmente no había como una restricción. De hecho, ahorita podríamos salir a grabar y nadie nos diría nada, pero digamos... Sí, en Nueva York es lo mismo, pero nosotros mismos dijimos que no. Sí, no, es como un arriesgue innecesario. Acá lo que hizo la reportera fue, por ejemplo, pues todas las entrevistas eran telefónicas. Lo que hacía era pedirles material a las propias familias de cosas que ellos ya tuvieran para poder ir ilustrando. Ella se grababa en su casa para la parte de los stands. Normalmente buscábamos grabar a la reportera en lugares que tuvieran que ver con el contexto de lo que estábamos platicando. No sé, por ejemplo, de los primeros videos que sacamos cuando todavía salíamos a grabar era sobre las personas en situación de calle, cómo estaban ellos pasando esta pandemia, ¿no? O sea, cuando había esta exigencia de quédate en casa, pero ¿y los que no tienen casa, dónde se van a ir? Y sí había mucho más la facilidad de que la reportera pues estuviera en zonas que sabíamos que hay muchos indigentes y que pudiera como verse todo el contexto. Pero en esta parte pues creo que tuvimos como que irnos a lo básico. O sea, creo que aquí era mucho más primordial la información que el cómo lo estábamos viendo. O sea, cuando en otros momentos ya empezábamos a cuidar mucho la calidad de la imagen, del audio, vestir como con muchas tomas, acá era como, pues vámonos a lo concreto y a lo simple, porque pues al final también creo que como era un mensaje también hacia la audiencia de no paramos, aunque no podemos hacer el trabajo igual que antes. Y es una muestra de podemos seguirlo haciendo incluso cuidándonos desde nuestra casa, pero sin sacrificar al final lo más importante, que es la información. El periodismo audiovisual es una manera de transmitirlo, pero lo que importa al final es la información, el dato, lo que queramos revelar, la historia que estamos contando, y esa pues ha sido como ingeniárnoslas muy rudimentariamente. También hemos recurrido más a otro tipo de formatos, por ejemplo, a ilustración, que lo puede hacer desde casa, a infografías, y eso, o sea, no hemos usado mucho la parte de entrevistas por Zoom, justo porque creo que como todos traspasamos nuestra vida a Zoom o a Skype o a Jitsi, como que lo que la gente ya no quiere es ver más cuadritos con personas entrevistando, porque es lo que ya ven todo el tiempo en su propio día a día, ¿no? Entonces era como buscar más la voz. Por eso también recurrimos a aventarnos a hacer el podcast, porque nos permitía hacerlo mucho más personal, como desde casa, tú pones en tu teléfono el podcast y sentirte acompañado, o sea, que no requiriera que la parte técnica nos lo dificultara o nos impidiera seguir haciendo nuestro trabajo. La verdad es que creo que eso es más o menos lo que he visto en otros medios también. No, ahorita no tengo tan presente alguien que haya dicho como, me sorprendió, innovó muchísimo. Creo que más bien como que fue regresarnos a los básicos y resolverlo más bien con, pues lo que importa es la información y no tanto cómo lo estás viendo. Gracias. Sí. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ian. Hola, ¿qué tal? Sí, Hola. yo tengo una pregunta, pero llegué tarde, entonces perdón si ya lo abordaron antes. Yo quisiera saber si sabes sobre recursos buenos para poder vestir videos, si por ejemplo no tienes acceso a las agencias de información. No sé si no tienes suscripción a Reuters o a AP, que es de donde los medios grandes hacen videos como muy estéticos. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer si no tienes acceso a todo eso? La verdad es que sí es de las partes más complejas, sobre todo, por ejemplo, si tú quieres monetizar en YouTube, tiene que ser todo contenido original o del que tengas tu permiso. Lo que nosotros empezamos a hacer, sobre todo con los productos que no eran nuestros, era pues hacer como partners por ejemplo, lo que hacemos ahora mucho es, si hay una investigación muy buena pues estoy pensando, esta semana
hubo un reportaje de una organización que se llama Mexicanos contra la Corrupción sobre tema inmobiliario, sobre como mafias inmobiliarias que hay en la Ciudad de México. Y como no teníamos acceso directo al material que el reportero tenía, lo que hacemos mucho es entrevistar a los propios reporteros que nos cuenten cómo armaron sus historias, y eso ya genera un producto aparte, ya no estamos como, o sea, ya es un producto original nuestro, porque ya no es solo retomar la información de ellos, sino sacar algo a partir de eso. También eso implica que el reportero muchas veces te pasa las imágenes y ya tienes como, a lo mejor tú no eran tuyas, no las levantaste tú, pero el medio ya te dio permiso para usarlas, siempre con los créditos correspondientes. Hay ya algunos bancos de imágenes libres, y también lo que nosotros tuvimos que hacer, justo por eso incorporamos al ilustrador también, a la infografista, es mujer, para poder como solventar esta parte en la que no teníamos imagen, pues que hubiera como un recurso gráfico o de visualización de datos, o de ilustración, o de recreación. Hay como distintas técnicas. Por ejemplo, creo que uno de los videos que les mandé era algo del 68, y lo que hacían ellos era tomar imágenes que obviamente sí tienen derechos de autor, sobre todo de la UNAM y así, sobre el 2 de octubre, y lo que hacemos era una técnica como de recorte, darle un relieve distinto a la imagen, y aunque sigas poniendo de dónde es la imagen, tú ya le diste como otro tratamiento, y te permite como generar productos con otras técnicas que los hagan visualmente más atractivos. Creo que tiene que ver mucho con la creatividad. O sea, la respuesta concreta es sí, hay que volverse muy creativos para inventarse cosas, para resolver cuando nosotros no tenemos derecho a las imágenes, ¿no? Porque efectivamente nosotros hemos querido contratar agencias y es súper caro. O sea, sí es muy caro, al menos para un medio chiquito, independiente, que apenas está tratando de ser sostenible económicamente. Pagar $3,000 al mes por un banco de imágenes, pues es un poco complejo. Entonces, pues tenemos que buscarnos ser nosotros creativos, generar nuestras propias imágenes, y por eso apostarle mucho más a nosotros mismos levantar imagen, ¿no? O sea, a que nuestros reportajes sean ya totalmente nuestros. Muy bien, Gracias. muchas gracias, Ruth. No, Bueno, aquí. chicas, chicos, pues hemos llegado a la parte final. Les pido si podemos poner sus cámaras para tomarnos una foto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ruth. Ahí veo a nuestro colega Evandro, el periodista del mes. Muy bien. Vamos a ver. Liz Oliva, usted siempre me riñe de que no sale en la foto. Ahí está su cámara, muy bien. Falta, bueno, David Bolaños, Montserrat Saavedra, Alejandra Canchanya, creo que están todos, muy bien. Entonces, denme un segundo. Ahí estoy viendo la pantalla de alguien. A ver, esperen. Bueno, sonrían. ¿Ok? Estoy viendo una mano, Liz, ahí. Ok, 1, 2, 3. Y segunda foto. Yo les digo. Flor, Charlie, Génesis, sonrían. Evandro. Fantástico. Tremendo. Muy bien, pues terminamos nuestra sesión número 16. A desayunar todos los que no han desayunado, por favor. A desayunar todos los que no han desayunado, a comer todos los que están muriendo de hambre. Un aplauso a Ruth, por favor. Y aquí es hora de almuerzo. Muchas gracias. Y muchas gracias. Gracias por todo. Gracias, Ruth. Gracias, Ruth. Genial la sesión, muy buena, gracias. Gracias. Y mucho éxito Muchas para lo que gracias, sigue, Ruth. Gracias. Mucho ruido. Gracias, ya les estaré. Gracias, te extraño. Un abrazo para todos. Bye. Bye.